Una niña de 4 años lloraba sola detrás de un árbol, apretando un conejo de peluche contra su pecho y suplicando una y otra vez: «Por favor, no se lleven a mi mami. Mi mami no hizo nada malo». La pequeña no tenía idea de que, justo al otro lado de la hilera de árboles, el jefe de la mafia más temido de toda la Ciudad de México había escuchado cada uno de sus sollozos. Adrián Valente solo tenía la intención de pasar de largo. Pero entonces, una sola frase de la niña lo hizo detenerse en seco. Y lo que hizo a continuación cambió el destino tanto de la madre como de la hija para siempre. El jardín trasero de la finca Valente estaba envuelto en la última luz ámbar de una tarde de otoño. Setos de rosas perfectamente podados, contenedores al final del camino de grava, arces rojos en lo alto. Adrián permaneció inmóvil en el lugar donde aquella frase lo había congelado. Luego, dio 3 pasos hacia el árbol. El crujido de la grava bajo sus zapatos italianos hechos a mano resonó con fuerza en el silencio. Mía se sobresaltó, pegando su cuerpecito contra el muro de piedra, aferrándose al conejo de peluche con más fuerza, como si aquel juguete fuera el último escudo que le quedaba en el mundo. Entonces, el Doberman negro que caminaba a los pies de Adrián, Rex, un perro que había mordido a 3 hombres en 3 años, y que jamás le había movido la cola a un invitado, se desvió silenciosamente del camino. Caminó despacio, con las orejas relajadas. Se sentó junto a la niña temblorosa y apoyó su enorme cabeza contra la pequeña pierna de Mía, como si hubiera sido su guardián cada noche de los 4 cortos años de su vida. Adrián observó la elección de su propio perro, y entonces hizo algo que no había hecho por ninguna criatura viviente en 13 años. Puso una rodilla sobre las hojas caídas, sin importarle arruinar la tela de su traje a medida, hasta que sus ojos quedaron a la altura de los de ella. Con una voz tan plana y fría como la superficie de un lago helado al amanecer, preguntó: «¿Quién te hizo llorar?». Entre sollozos entrecortados, la historia salió en fragmentos. La ama de llaves principal, llamada Renata. El reloj de bolsillo dorado con piedras preciosas escondido dentro del casillero de su mamá. Y Renata diciéndole a todos que su mamá lo había roto, que su mamá sería echada a la calle antes de que se pusiera el sol. Adrián no la interrumpió. No le hizo ni una sola pregunta adicional. No entrecerró los ojos con la sospecha que se había entrenado para llevar durante la mayor parte de una década. Solo escuchó. Cuando ella terminó, él extendió su mano hacia ella. Con la palma abierta, paciente, esperó. Por un largo momento, Mía solo se quedó mirando esa mano enorme. Luego, sus deditos, aún húmedos por las lágrimas y todavía temblando, se posaron suavemente sobre ella. Él la levantó como si no pesara más que un abrigo doblado. Y en verdad, eso pesaba. Sin pedir permiso, ella apoyó la cabeza contra su hombro. Rex se levantó y se pegó a la pierna de su amo, sin mover la cola, con pasos silenciosos y deliberados, como si escoltara a una reina. La última luz del sol derramaba un tono ámbar sobre el camino de grava, mientras los 3, el jefe de la mafia, la niña y el perro negro, caminaban de regreso a la mansión. Justo antes de llegar a los escalones de mármol, Mía acercó su carita al cuello de él y susurró la primera frase en todo el día que no sonaba a miedo. «Hueles a café». Adrián no respondió, pero la mano que sostenía la pequeña espalda de la niña se apretó, no para acercarla más, sino como para confirmar que esta criaturita, apoyada en el hombro de un asesino, era realmente de verdad. Y en ese único instante, algo que llevaba 13 años encerrado en el pecho de Adrián Valente, comenzó, muy silenciosamente, a resquebrajarse a lo largo de una fina grieta plateada. El gran vestíbulo de la finca Valente
se abría como una catedral construida para una familia que ya no creía en las oraciones. Pisos de mármol blanco pulidos como agua en calma. 6 candelabros de cristal bajo un techo de 7 metros de altura. La luz de la tarde se rompía en pedazos de oro sobre la piedra. En el centro de ese espacio resonante, una mujer menuda estaba de pie con la cabeza gacha. Elena Ríos, de 28 años, llevaba un uniforme de empleada doméstica con el cuello desgastado por demasiadas lavadas y el cabello oscuro recogido bajo una cofia blanca. Tenía los nudillos enrojecidos por una mañana de fregar zócalos, y sus manos temblaban de esa manera en que solo pueden temblar las manos de una mujer a punto de perderlo todo. Frente a ella estaba Renata Garza. 40 años exactos en esta casa. El cabello plateado recogido en un moño tan apretado que ni un solo mechón se atrevía a salirse de su lugar. Su voz, cuando decidía usarla, era tan suave como la seda y tan fría como el invierno. En su mano derecha sostenía la carta de despido doblada, redactada desde las 11 de la mañana, esperando solo el momento de ser desdoblada. Nunca la desdobló. Adrián entró sin hacer el menor ruido y bajó a Mía suavemente junto a su madre. Elena levantó la vista y cuando vio quién estaba a 3 pasos de ella, se quedó completamente de piedra. En 8 meses de trabajar dentro de esta mansión, nunca había estado a menos de 3 metros del patrón, nunca a solas con él en una habitación. Y sin embargo, ahí estaba. Con las huellas húmedas de su hija aún visibles en la manga de su saco negro. Adrián no miró a Elena. Se volvió hacia Marcos Vargas, el hombre que había caminado medio paso detrás de él durante 10 años, y le dio 4 órdenes con la voz plana de quien lee un menú. Saca las grabaciones de seguridad de la galería de exhibición, de los últimos 3 días. Cierra el portón principal. Nadie sale hasta que yo lo diga. Trae al jefe de seguridad a la bóveda. Ahora, Marcos no preguntó nada. Asintió y desapareció. Renata Garza palideció por capas. Primero las mejillas, luego los labios, luego los nudillos llenos de anillos que apretaba frente a su estómago. Mía estiró la manita y agarró un pequeño pliegue del pantalón de Adrián. Sus grandes ojos castaños y húmedos buscaron el rostro de él. «Tío, tú le crees a mi mami, ¿verdad?» Adrián bajó la mirada y por primera vez, los ojos más fríos de todo el país se suavizaron exactamente 1 grado. Su respuesta cayó sobre el gran vestíbulo como una proclamación tallada en piedra. Yo le creo a los niños que dicen la verdad. 30 miembros del personal de la casa estaban de pie, inmóviles como estatuas en los pasillos y puertas, presenciando lo que todos creían que sería el 9º despido del año. Elena no entendía qué estaba pasando. Solo atinó a sostener a su hija con fuerza contra su cadera. Durante 40 años bajo ese techo, nadie se había atrevido a interrumpir una decisión de Renata Garza. La anciana no se arrodilló. No suplicó. Se mantuvo firme como lo había hecho durante 4 décadas, con la barbilla en alto, su moño plateado aún perfecto. Adrián no levantó la voz. Solo dijo, «Abajo, a la bóveda». Ahora, la bóveda de seguridad debajo del gran vestíbulo siempre estaba helada. 12 monitores azules brillaban contra las paredes de concreto, y sus rectángulos pálidos iluminaban el rostro de Marcos mientras retrocedía las grabaciones de hacía 3 noches. Adrián estaba de pie detrás de él, con las manos en los bolsillos del traje, en silencio. «Aquí, patrón». Marcos tocó la pantalla superior izquierda. 11:14 de la noche. Desactivó 2 cámaras auxiliares en el pasillo este, pero nunca supo de la tercera, la que está detrás del retrato de su abuelo. Su padre la instaló en el 92. Nadie le avisó al personal. El video era muy claro. Renata Garza entró a la galería de exhibición con blusa blanca y falda oscura, su moño plateado intacto. Levantó el reloj de bolsillo Fabergé, valuado en $800,000.
El orgullo de la colección Valente desde 1938. Lo sacó de su caja de cristal con la soltura de una mujer que lo había tocado 100 veces. Luego, bajó por 2 tramos de escaleras de servicio, abrió el casillero de Elena Ríos con la llave maestra y lo colocó cuidadosamente entre 2 pañuelos doblados. 47 segundos. Eso fue todo. Marcos deslizó una carpeta de cuero sobre la mesa. He revisado sus libros de contabilidad durante 2 meses, señor. En 4 años, ha movido más de 4 millones de pesos, a través de 3 proveedores ficticios en el Estado de México. Productos de limpieza que nunca se entregaron. Pulidor de plata que nunca existió. Mantuvo las sumas lo suficientemente pequeñas para evitar una auditoría. Adrián pasó las páginas lentamente, sin reacción, sin maldiciones. Solo leyó. Nadie mueve tanto dinero durante tantos años estando sola, Marcos. No, señor. Adrián cerró la carpeta. No la despidas todavía. Dale 2 días más. Quiero el registro de cada llamada, cada carta, cada persona con la que se reúna, especialmente dentro de esta casa. Quien la esté ayudando sigue bajo este techo. Marcos asintió y alcanzó su radio. Arriba, en la sala de estar privada del ala principal, Elena Ríos estaba parada justo al cruzar el umbral, como si temiera que el piso pulido rechazara sus zapatos. Durante 8 meses, había fregado esta habitación, desempolvado sus estantes, pulido la rejilla de latón de la chimenea. Nunca antes la había cruzado como invitada. Señor, yo no merezco. Adrián la interrumpió suavemente. En esta casa, una niña que dice la verdad recibe más de lo que pide, no menos. Por favor, siéntese. Elena se sentó en el mismísimo borde de un sillón de terciopelo, como si el cojín pudiera desaparecer debajo de ella. Mía, por su parte, ya había comenzado su paciente recorrido por la habitación. Sus deditos rozaron la jarra de cristal, los marcos de plata para fotos, el broche de oro de una vieja caja de música. Luego se detuvo frente a la chimenea y miró el retrato al óleo sobre la repisa. Una mujer de cabello oscuro con ojos tristes y amables. «Es muy bonita», dijo Mía en voz baja. «Tío, ¿quién es ella?» Adrián se quedó en silencio durante 3 segundos antes de que su voz saliera baja y ronca. «Ella es mi madre». Mía asintió muy seriamente, como confirmando algo que ya sospechaba. «Creo que me está mirando. Algunos niños aún no tienen la edad suficiente para entender la muerte. Pero sí tienen la edad suficiente para ver la soledad de un hombre que ha vivido 30 años sin su madre». Pasaron 2 días. Renata Garza hizo 3 llamadas a una cuenta cifrada en las Islas Caimán y salió con el pretexto de una cita con el dentista. Se reunió con una mujer de cabello plateado durante 22 minutos en una cafetería en Coyoacán. La mujer mantuvo el rostro oculto en una bufanda gris. El hombre de seguridad de Marcos grabó todo, pero no fue posible identificarla. Aún no. Adrián escuchó en silencio y luego tomó una decisión. Atacaremos a Renata públicamente. Quien sea que la ayude dentro de esta casa se revelará. Los cómplices asustados siempre lo hacen. El miércoles por la mañana, los 30 miembros del personal de la casa fueron convocados al gran vestíbulo. Se pararon en 3 filas irregulares sobre el piso de mármol, y nadie se atrevió a hablar. Adrián estaba de pie junto a una pantalla montada en la pared. Marcos a un paso detrás. Sin preámbulos, comenzó el video. Renata llevando el Fabergé por las escaleras de servicio, abriendo un casillero que no era suyo, colocando el reloj entre los pañuelos. Luego, Adrián abrió la carpeta de cuero y leyó en voz alta el informe contable. 3 proveedores ficticios, 4 años, millones de pesos robados. Renata Garza no se arrodilló, no suplicó. Se mantuvo firme como lo había hecho durante 40 años en ese vestíbulo, con la barbilla en alto, su moño plateado aún perfecto,
Adrián no levantó la voz. A partir de este momento, Renata Garza ya no es el ama de llaves de la familia Valente. El expediente completo, incluyendo las grabaciones federales, está en el escritorio de la Fiscalía General desde anoche. Será juzgada bajo su propio nombre. Los periódicos imprimirán ese nombre. Las familias que alguna vez la respetaron leerán cada línea. 2 guardias dieron un paso adelante y la tomaron de ambos brazos. Ella no se resistió. Caminó por el piso de mármol blanco bajo el silencio sepulcral de 30 personas que ni siquiera se atrevían a respirar. En la segunda fila, Marta, de 47 años, y con 14 años trabajando en la casa, se llevó una mano a la boca en un gesto de conmoción ensayado. Esa noche, a las 3 de la madrugada, un teléfono desechable escondido detrás del cajón de Marta comenzó a vibrar. Respondió al segundo timbre. La voz de Renata llegó desde algún lugar desconocido. La llamada duró 9 minutos. Ninguna de las 2 mujeres alzó la voz. A la mañana siguiente, Adrián nombró a Elena Ríos como ama de llaves del ala principal. Su salario fue triplicado. A Mía se le asignó el cuarto de niños en el segundo piso. Ropa de cama color marfil, un ventanal alto sobre el jardín de rosas, un pequeño estante de roble lleno de libros infantiles que ningún niño había abierto en 30 años. Elena abrazó a su hija y lloró al ver la habitación. Mía levantó la vista con grandes ojos curiosos y preguntó con esa vocecita clara que podía partir el alma de Elena en 2. «Mami, ¿el tío Adrián es un hombre bueno o un hombre malo?» Elena dudó y le apartó el cabello de la frente a su hija. «Mami aún no lo sabe, mi amor, pero nos salvó». Afuera en el pasillo, Adrián estaba de pie junto a la puerta entreabierta y escuchó cada palabra. Permaneció en silencio un largo rato y luego se alejó sin hacer ruido. Pasaron 3 semanas, y poco a poco, sin que nadie lo anunciara, todo el ritmo de la mansión se reorganizó en torno a la presencia de una pequeña niña. El personal aprendió a dejar las luces del pasillo encendidas hasta las 8 de la noche, porque a Mía le daba miedo la oscuridad. La cocina mantenía leche tibia en la estufa después de la cena. El jardinero podó el peral junto al jardín de rosas para que sus ramas no le rasguñaran la frente cuando perseguía a Rex. Nadie dio las órdenes. Simplemente sucedió. Mía descubrió la biblioteca el sábado de la segunda semana. 2 pisos de libros encuadernados en cuero que se alzaban desde el piso hasta el techo. Papel viejo. Humo de pipa que ya no existía. Se quedó en la puerta casi 1 minuto antes de pisar la alfombra roja. Poniéndose de puntillas, sacó el libro cuya portada conocía. Tela azul suavizada por el tiempo. Letras plateadas casi borradas. El conejo de terciopelo. Se subió al sillón de cuero de Adrián y se acomodó entre cojines que le quedaban inmensos. Sostuvo el libro al revés. No sabía leer ni una sola palabra, pero su madre le había leído ese cuento todas las noches, y ella se había memorizado cada frase. Leyó en voz alta, con esa voz seria que usan los niños pequeños cuando hacen algo importante. Adrián entró a la biblioteca en medio del capítulo 3. Escuchó su voz antes de verla y se detuvo en el umbral. Lo real no es cómo estás hecho. Es algo que te sucede. Se quedó allí de pie durante 10 minutos completos, solo escuchando. Cuando pasó la última página, Mía levantó la vista y agitó su manita. «Tío Adrián, ven, siéntate. Te voy a leer». Nadie en la finca. Valente se había atrevido a llamar a don Adrián por su nombre de pila en 15 años. Marcos pasaba por ahí con una pila de reportes, lo escuchó y casi dejó caer todas las carpetas. Elena llegó corriendo desde la habitación contigua, sin aliento. «Corazón, no. Debes llamarlo señor Valente». Adrián la interrumpió suavemente, sin apartar la mirada de la niña en su silla. «Adrián está bien.
Ella lo decide. A partir de ese sábado, todos los sábados a las 3 de la tarde, Mia le leía en voz alta en la biblioteca. Él se sentaba en el sillón frente a ella, con el periódico cerrado. Rex se tumbaba sobre los pequeños pies de la niña, respirando lenta y pausadamente en sueños. Esa noche, la tía Isabel Valente, la única alma que se había atrevido a corregir a don Valente en la mesa, llamó desde Valle de Bravo. Adrián habló 30 segundos, le dio las gracias, dijo que todo estaba bien y colgó. Fue 10 minutos más corta que cualquier otra llamada en 6 años. Muy al sur, una anciana dejó su tejido de punto y frunció el ceño ante el auricular. Tarde en la noche, Adrián sacó su propia copia de El conejo de terciopelo, el primer regalo que su madre había puesto en sus manos de 6 años, hacía 32 años. Limpió el polvo y lo puso en su mesita de noche, en la pequeña cocina. Mia arrastró a Adrián para que comiera el espagueti que su madre había preparado. Adrián se sentó junto a ella, no en la cabecera de la mesa. Ella le contó cómo Rex acababa de salvarla de una mariposa del tamaño de un automóvil. Adrián soltó una carcajada seca y corta, casi sorprendido de su propio pecho. Elena se volvió hacia la estufa y se limpió la mejilla contra el hombro, sin darse la vuelta. El sábado del primer fin de semana de noviembre, Adrián llevó a Mia a la piscina climatizada en el lado este de la finca. Era una piscina larga y estrecha, que su abuelo había construido bajo un techo de cristal abovedado. El agua se mantenía a 26 grados, sin importar la temporada. Afuera, los arces se habían vuelto color cobre. Adentro, el aire olía tenuemente a cloro y piedra tibia. Mia echó un vistazo al agua y se echó a llorar. Cuando Elena pisó la parte menos profunda y la superficie le llegó a la cintura, Mia se pegó al borde de los azulejos y gimió como si la piscina misma pudiera levantarse y tragarse a su madre. Entonces, Adrián salió del vestidor y Mia se detuvo en medio de un sollozo. Vestía una sencilla camisa negra de algodón y pantalones cortos de baño azul marino. La ropa menos formal que le había visto nunca. Sin ceremonia, bajó al agua, se acercó a ella y extendió una mano con la palma abierta. El mismo gesto que le había ofrecido una vez detrás del árbol. Ven. Nada aquí te hará daño. Sus deditos húmedos se cerraron alrededor de uno de los de él. Comenzó con las cosas más simples. Soplar burbujas mientras se sostenía del borde, flotar de espaldas sobre las palmas abiertas de él, mirando hacia el techo de cristal y el pálido cielo de noviembre más allá. Cuando intentó sus primeros movimientos para nadar, envolvió ambos brazos alrededor del cuello de su camisa en un abrazo asfixiante de pura fe, mientras sus piececitos pateaban en todas direcciones a la vez. 30 minutos después, se reía tan fuerte que el sonido resonó por todo el jardín. Una risa tan clara como una pequeña campana de cristal, golpeada una vez y dejada sonar. Elena estaba sentada al borde de la piscina, con los pies descalzos sumergidos en el agua, y los miraba de una forma que aún no se atrevía a nombrar. La mirada de una mujer que comienza, muy cuidadosamente, a creer que la felicidad podría ser algo real, y no algo reservado para otras personas en otras vidas. Adrián sostuvo a Mia contra su hombro en la parte poco profunda, y le preguntó sin mirar hacia abajo. ¿A qué le tienes más miedo, pequeña? Ella respondió sin dudar. A perder a mami. Él se quedó en silencio mucho tiempo. Luego dijo de manera muy simple. No vas a perder a tu mamá, te lo prometo. Mia echó la cabeza hacia atrás para mirarle la cara. El agua goteaba de las puntas de su cabello. Tú estás triste, ¿verdad? La pregunta cayó sobre la piscina plana como una pequeña piedra. Ninguno de los dos habló durante 4 largos segundos. A veces, respondió él. Ella levantó una pequeña mano mojada y le palmeó la mejilla. Me quedaré aquí para que ya no estés triste. Esa noche, después del baño,
Adrián se sentó al borde de su cama de marfil y le habló sobre Rex. Cómo había encontrado al cachorro en una jaula en un círculo ilegal de peleas de perros en las afueras de Toluca cuando tenía 4 meses. Cómo estaba cubierto de cicatrices y no dejaba que nadie le tocara el estómago. Cómo habían hecho falta 2 años completos de alimentarlo en silencio, de sentarse en silencio, de esperar en silencio, antes de que el joven Doberman finalmente se revolcara sobre su espalda una noche y permitiera que una mano humana tocara su vientre desnudo. Mía escuchó sin interrumpir. Cuando terminó la historia, frunció el ceño con esa seriedad que solo tienen los niños pequeños. Entonces, tú eres como Rex. A ti también te han pegado muchas veces, ¿verdad? Adrián no respondió. Justo afuera de la puerta, Elena se secó una sola lágrima con el dorso de la muñeca y se deslizó silenciosamente de regreso por el pasillo. Esa misma noche, en el piso 40 de un lujoso hotel en Paseo de la Reforma, Marta estaba sentada frente a una mesa de mármol con Viviana Rivas y le reportó absolutamente todo. La piscina, la risa de la niña, Adrián sacándola del agua en una toalla, Elena en el borde, con los pies sumergidos, y esa frase, la frase que Marta repitió palabra por palabra: «Tío Adrián, me quedaré aquí para que ya no estés triste». Viviana no habló durante 3 minutos completos. Solo hizo girar el tallo de su copa de champán entre el pulgar y el índice. El viernes por la tarde que siguió, a las 3 en punto, Viviana Rivas llegó a la finca Valente sin previo aviso. Salió de un auto negro con chofer, vistiendo un ceñido vestido negro que terminaba justo por encima de la rodilla, y sobre tacones de 12 centímetros que golpeaban el pavimento de la entrada con precisión militar. En su garganta colgaba un colgante de esmeralda del tamaño de un huevo de petirrojo. El regalo formal de compromiso que la familia Valente le había enviado a la familia Rivas. Entregado hacía 5 años en una caja de terciopelo atada con una cinta negra. Viviana tenía 32 años. Se había criado en las lomas de Chapultepec, en una casa construida con dinero sucio y silencio, y le había sido prometida a Adrián Valente desde el año en que ella cumplió 27. El contrato había sido firmado con tinta por don Marco Valente, el difunto padre de Adrián, y don Salvador Rivas, el padre de ella, para poner fin a 20 años de sangrienta guerra territorial entre las dos familias. Adrián no la amaba. Nunca había fingido hacerlo, hasta ahora. Simplemente no había habido ninguna razón para romper un contrato que su padre había firmado en el último año de su vida. Viviana no esperó a ser anunciada. Atravesó el vestíbulo principal como si ya fuera la dueña del lugar. Empujó la puerta de la pequeña sala de estar y se detuvo. Adrián estaba sentado en un sillón bajo junto a la ventana. Mía estaba en su regazo, con las piernecitas metidas debajo de ella, y un libro de cuentos grande abierto sobre ambos. El dedito de la niña apuntaba a la ilustración de un elefante, y le estaba informando a Adrián con tremenda seriedad que el elefante, sin duda, se llamaba Reinaldo. La sonrisa en la boca de Viviana se congeló exactamente medio segundo antes de volver a deslizarse a su posición ensayada. Mía, que aún no sabía leer el ambiente de una habitación llena de adultos, se bajó del regazo de Adrián, dio 2 pasos hacia adelante, y miró a la hermosa mujer con ojos grandes y de admiración. «Eres muy bonita. ¿Eres una reina?» La sonrisa de Viviana se ensanchó, mostrando todos los dientes. «No, querida. Voy a ser la señora de esta casa muy pronto». Detrás de ella, Elena estaba parada en el umbral más lejano, sosteniendo una bandeja de té de plata. La temperatura dentro de su pecho bajó 3 grados. Bajó los ojos de inmediato, dejó la bandeja en la mesa auxiliar y se retiró en silencio. Adrián se levantó educadamente. Extendió un brazo hacia el pasillo. «Viviana, a mi despacho, por favor».
Cerró la puerta del despacho detrás de ellos. No le ofreció la silla frente a su escritorio. «Quiero una fecha», dijo ella. «3 meses. Mi padre ha sido más que paciente». «Después de que termine la revisión interna, Viviana», respondió él con voz neutra. «Puede ser en 6 meses, puede ser 1 año». Ella soltó una carcajada, la risa de una mujer que había esperado 5 años y no tenía intención de esperar un 6º. Se levantó, caminó hacia la puerta y se detuvo con una mano enguantada en la manija de latón. «La niña es encantadora, Adrián, pero no dejes que se acostumbre demasiado a este lugar. Los niños se rompen tan fácilmente». Adrián no respondió. Viviana salió de la finca. En el garaje, antes de que su auto la recogiera, esperó sola durante exactamente 5 minutos. Entró un segundo vehículo, un sedán negro, y la mujer al volante no era su chofer. Era Marta, vestida con ropa sencilla de hacer las compras, con una bolsa de tela en el asiento del copiloto como coartada. La primera conversación entre las dos mujeres duró 6 minutos. Cuando terminó, Marta deslizó un grueso sobre de efectivo en el bolsillo interior de su abrigo. Viviana no la miró. Pronunció solo una frase, mirando directamente a través del parabrisas polarizado. «Cuéntamelo todo sobre esa niña y su madre, cada uno de sus malditos pasos». 3 días después, Viviana Rivas comenzó a llegar a la finca Valente todas las tardes bajo el título de futura señora de la casa. Cada miembro del personal, por una regla no escrita tan antigua como las paredes mismas, estaba obligado a hacerle una reverencia tal como se la hacían a don Adrián. Espaldas inclinadas, ojos bajos, voces suaves. Sin excepción. La primera tarde, Viviana pasó la punta de un dedo enguantado por el mármol blanco del gran vestíbulo. Lo examinó como si inspeccionara pruebas de un crimen. Y le declaró a la habitación que la superficie no estaba lo suficientemente brillante. Elena Ríos, dictaminó, volvería a fregar cada metro, los 40 metros completos, desde la puerta principal hasta la base de la gran escalera, antes de que la luz de la tarde tocara las columnas. Elena se arrodilló sobre la piedra fría durante 3 horas seguidas con un balde y un cepillo. Cuando se levantó, sus rodillas tenían el color de las ciruelas maduras. La segunda tarde, Viviana caminó por la pequeña sala de estar, se cruzó de brazos, inclinó la muñeca con una gracia ensayada y tiró un frasco de cristal de perfume Chanel de la mesa consola. El frasco se hizo añicos contra el piso de parquet. 80,000 pesos de cristal francés y aceite de jazmín se derramaron entre las vetas de la madera. Viviana se volvió hacia los 2 testigos que casualmente estaban cerca y dijo claramente, levantando un poco la voz, que la sirvienta le había golpeado el codo. 3 meses del salario de Elena fueron deducidos antes de la cena. La tercera tarde, Viviana llamó a Elena al cuarto de blancos y le ordenó que se quitara el sencillo vestido de algodón que Adrián le había permitido usar personalmente dentro del ala principal. A partir de ahora, usaría el tradicional uniforme blanco y negro de ama de llaves, con cuello alto, delantal almidonado, cofia y todo. Esto, explicó Viviana, estaba de acuerdo con los estándares de la familia Valente. Luego, frente a otros 6 miembros del personal que estaban al alcance del oído, dijo con esa voz de seda y miel: «¿Quién te crees exactamente que eres para dormir en el ala principal? ¿No te da vergüenza dejar que tu hija crezca de la lástima de alguien más?» Elena se mordió el interior del labio inferior y bajó los ojos. No respondió. Pero Mía, de 3 años y medio, que jugaba con un rompecabezas de madera al final del pasillo, escuchó cada palabra. Vino corriendo. Envolvió sus 2 bracitos alrededor de la pierna de su madre y levantó su carita hacia Viviana. «Tú no le hables así a mi mami. Mi mami no tiene vergüenza». La boca de Viviana se abrió. Comenzó a inclinarse hacia la niña.
y Rex apareció por la puerta. 60 kilos de Doberman. No ladró. No enseñó los dientes. Simplemente caminó hacia el espacio entre Mía y Viviana. Se sentó sobre sus ancas y clavó sus ojos negros en la mujer del vestido negro. Desde algún lugar profundo de su pecho salió un sonido sordo, más sentido que escuchado. Viviana se detuvo a mitad de la frase. Apretó los labios, giró sobre sus talones y se alejó. Esa misma noche, la historia llegó a oídos de Adrián a través de Marcos. Adrián no habló. Se quedó junto a la ventana de su despacho, mirando el estanque del jardín durante 20 minutos completos. Luego, volvió a llamar a Marcos. A partir de ahora, Elena me reporta directamente a mí. Nadie más le da órdenes. Si la señorita Rivas llega mientras yo no estoy en la casa, nadie la deja entrar a ninguna habitación donde esté Mía. Marcos dudó exactamente un segundo. Señor, el compromiso... Adrián lo interrumpió tajante. El compromiso es mi problema. La niña le pertenece a toda la familia. Esa noche, Elena se sentó junto a la cama de Mía y la vio dormir. Le apartó el cabello castaño y húmedo de la frente, y susurró: «Perdóname, mi amor, por obligarte a escuchar esas cosas». Mía no despertó, pero en sueños, sus deditos se apretaron alrededor de la mano de su madre. A la mañana siguiente, Marta escuchó la nueva orden de Adrián de boca de otro sirviente cerca de la despensa. Esperó hasta que el pasillo estuvo vacío y luego marcó la línea privada de Viviana. Él las está protegiendo ahora. Tendremos que jugar de otra manera. La tormenta se desató sobre el Ajusco el último jueves de octubre. Los truenos rodaban bajo por la sierra, instalándose sobre la zona como algo con memoria. A las 2 de la mañana, un crujido agudo estalló sobre la finca Valente. Mía se sentó de golpe en su cama de marfil, apretando al señor Bigotes contra su pecho. Se deslizó y caminó descalza por el pasillo en busca de su madre. La habitación de Elena estaba vacía. Una fina línea de luz brillaba al pie de las escaleras de servicio. Mía la siguió. En la pequeña cocina junto a la despensa, Elena estaba sentada sola a la mesa de madera. Tenía ambas manos presionadas contra el rostro, llorando sin emitir un solo sonido. Frente a ella había una hoja suelta, un aviso de la agencia inmobiliaria de la colonia Doctores. El contrato de arrendamiento de su vieja casa había sido cancelado. Sus pertenencias serían vendidas en un plazo de 30 días. Viviana, a través de las hábiles manos de Marta, había pasado 2 semanas cortando cualquier camino que pudiera llevar a Elena fuera de esta finca por sus propios medios. Mía caminó hacia la mesa y puso a su conejo de un solo ojo en el regazo de su madre. «Mami, el señor Bigotes te va a proteger. Y yo también. Por favor, no llores». Elena apretó a su hija contra su pecho y hundió el rostro en su cabello, que aún olía a jabón de lavanda. Ninguna de las dos vio a Adrián en las sombras del umbral. 2 aspirinas yacían olvidadas en su palma. Se había detenido a medio paso, incapaz de avanzar o alejarse. Estaba viendo a una niña pequeña consolar a su madre en medio de la noche, y dentro de él, una habitación mucho más antigua se había abierto de golpe. Hacía 26 años. Un Adrián de 12 años había bajado las escaleras en una noche lluviosa, y había encontrado a su madre llorando sola en la mesa de la cocina. Se había quedado en la puerta. No había entrado. Se había dado la vuelta y había regresado a la cama. 3 semanas después, ella ya no estaba. Esta noche, Adrián entró. Dejó las aspirinas en la barra, sacó la silla frente a Elena y se sentó. No habló durante 30 segundos. Luego, muy suavemente, dijo: «Ya no tienes que llorar sola». Elena levantó el rostro. Tenía las pestañas empapadas. Lo miró como si no pudiera confiar en lo que escuchaba. Mía se bajó del regazo de su madre, se subió al de Adrián, y le puso al señor Bigotes en las manos.
Tío Adrián, abrázalo tú esta noche. Él te va a proteger a ti también. Adrián tomó al conejo de un solo ojo y lo puso sobre su rodilla. ¿Qué es esto? Ella deslizó la carta por la mesa. Él la leyó en 30 segundos. Su expresión no cambió. Dobló el papel. Me encargaré de esto. Tu hogar está aquí. Elena abrió la boca para protestar. Luego vio que Mía se había quedado dormida contra el pecho de él, con una mano agarrando su camisa y la otra sosteniendo al conejo. No dijo nada. Adrián cargó a Mía escaleras arriba. La acostó en la cama y le echó la cobija sobre los hombros, con los movimientos torpes de un hombre que jamás había arropado a un niño. Afuera, en el pasillo, se detuvo en la puerta de Elena. Si alguna vez necesitas hablar de noche, la puerta de la biblioteca no tiene seguro. A cualquier hora. Se alejó. Elena vio cómo su alta figura desaparecía en la oscuridad al final del pasillo. El martes por la mañana a las 9, Marta subió al piso 30 de un hotel en Polanco. Las puertas se abrieron a un pasillo alfombrado en color burdeos profundo. Al fondo, en una suite con vista al ámbar y óxido del bosque de Chapultepec, Viviana Rivas estaba esperando. La suite olía a lirios blancos recién cortados y café negro frío. Viviana estaba de pie junto al ventanal con un suéter de cachemira gris y pantalones oscuros. Hoy no llevaba joyas. Sobre la baja mesa de cristal, entre dos sillones, había un pequeño maletín de cuero para pasar la noche. Adentro, sobre terciopelo oscuro, descansaban 4 objetos. El primero, un frasquito con un líquido transparente. Un compuesto veterinario, dijo Viviana. De un químico que mi padre alguna vez tuvo a sueldo. No mata. Náuseas violentas, una breve convulsión, alrededor de 1 hora de inconsciencia. Ningún daño permanente. El segundo, un delgado diario de cuero. La mitad de sus páginas estaban llenas de una caligrafía inclinada, que cualquier lector juraría pertenecía a una joven madre a finales de sus 20s. Viviana golpeó la portada. La letra de Elena Ríos, reproducida por un especialista en Zúrich, a partir de 3 listas de compras que dejó en la cocina. Las entradas describen a una mujer consumida por los celos al saber que Adrián está a punto de casarse conmigo, decidida a quedárselo para ella. El tercero, un pequeño tubo de plástico con el mismo líquido incoloro. El cuarto, un grueso sobre de papel manila lleno de billetes sin marcar. 4 millones de pesos. Viviana entrelazó los dedos. La recepción de los Valente es el sábado. 80 invitados. 6 familias aliadas. 11 representantes del consejo. Todos los que importan entre Monterrey y Guadalajara estarán ahí a las 7. Yo llego temprano antes de la cena. Tragaré una dosis calculada de este tubo. Luego, le pediré a Elena Ríos que me prepare un vaso de jugo de naranja fresco. 3 veces a lo largo de la noche. Ante testigos. A las 9:20 en punto. Me derrumbo. Levantó los ojos hacia Marta. Durante el caos, tú subes al segundo piso. Entras a la habitación de Elena con la llave maestra. Pones el frasco en el cajón de abajo. Metes el diario falsificado entre las páginas de ese conejo azul de Mía. Y dejas una huella parcial en la tapa. Usando esto. Levantó una pequeña película de silicona moldeada a partir de un vaso que Elena le había entregado alguna vez. Marta entendió al instante. Metió el sobre de dinero en el forro de su abrigo. El teléfono de Viviana vibró. Respondió. La voz de don Salvador Rivas llegó baja y fría. Viviana, no me importa lo que hagas, pero no dejes que esto se desborde. Si Adrián lo descubre, no moveré un solo dedo para protegerte. Sí, padre. Terminó la llamada, miró a Marta y se rió suavemente. Aún no lo entiende. Esto no es control, esto es eliminación. Pero había algo que Viviana no sabía. Durante las últimas 48 horas, Marcos Vargas, la mano derecha de Adrián durante 10 años,
Había seguido todos y cada uno de sus movimientos. Marcos no trabajaba para Adrián. Desde hacía 3 años vendía información a la familia Córdoba. Solo una guerra entre las casas Valente y Rivas le permitiría ascender al poder. A las 11 de esa noche del viernes, en la suite del hotel de Viviana, Marcos abrió el maletín de cuero. Retiró el frasco del sedante y lo reemplazó por uno idéntico, solo que el líquido en su interior estaba diseñado para matar en minutos. Cerró el maletín y se fue. La recepción comenzó a las 7 de la noche del sábado. El gran vestíbulo resplandecía bajo 6 candelabros de cristal, con las columnas envueltas en seda marfil. Un cuarteto de jazz tocaba en la esquina. El aire era espeso por el aroma a orquídeas blancas, y el oscuro perfume del vino tinto se servía en 80 copas a lo largo de la pared. Las 6 familias más poderosas del país habían asistido. 11 representantes del Consejo de Familias estaban sentados juntos en la mesa de honor, bajo el candelabro más alto. Viviana Rivas se movía por la habitación con un vestido largo color rojo arterial, saludando a los invitados con la sonrisa que había practicado durante una década. En el cuarto dedo de su mano derecha, un anillo antiguo descansaba girado hacia su palma. Su bisel hueco contenía el líquido incoloro que ella creía era un sedante. Mía llevaba un vestidito de encaje blanco con un lazo azul en lo alto de la cabeza. Adrián la llevaba en un brazo mientras ella apretaba la mejilla contra su solapa. «Tío Adrián, tu corbata de moño se ve muy guapa esta noche». Él se echó a reír suavemente sobre su cabello, un brazo sosteniéndola firme, el otro extendido para saludar al viejo don de Monterrey. Elena trabajaba detrás de la estación de bebidas en la pared oeste, con su uniforme blanco y negro, con el cabello recogido y bajo. Solo miraba la bandeja en su mano. A las 9 de la noche en punto, Viviana cruzó el mármol y pidió con su voz más suave un tercer vaso de jugo de naranja fresco. 4 invitados a menos de 3 metros la escucharon. Vieron a Elena exprimir la fruta, colar el jugo y verterlo en un vaso de cristal limpio, sin agregar nada. Viviana aceptó el vaso, le dio las gracias a Elena con una cortés inclinación de cabeza y caminó hacia la sombra de la columna de mármol junto al cuarteto. Allí, presionando brevemente el anillo contra el borde, dejó caer 2 gotas en el jugo, solo que ya no era lo que ella creía. A las 9:22, cuando el cuarteto comenzaba una balada lenta, Viviana se llevó una mano a la garganta. El vaso se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el mármol. Trastabilló un paso, le fallaron las rodillas. Su cuerpo se agarrotó. Se puso rígido. Se detuvo. No fue el colapso largo que había ensayado. Fue algo mucho más corto. Mucho más definitivo. 80 rostros se giraron al mismo tiempo. Don Salvador Rivas se abalanzó hacia su hija con un rugido. Alguien gritó pidiendo un médico. 2 meseros dejaron caer sus bandejas. En medio del caos, Marta se escabulló de su puesto y subió por la gran escalera, con el rostro ya compuesto en una alarma ensayada. Llegó al 2º piso, sacó la llave maestra de su delantal y entró en la habitación de Elena. Cajón de abajo. Colocó el frasco sellado entre 2 camisones doblados. En el cuarto de niños contiguo, deslizó el diario falsificado dentro del conejo azul de Mía. Presionó la película de silicona en la tapa del frasco y regresó a las escaleras. Todo en 47 segundos. Abajo, el médico le buscaba el pulso a Viviana. Levantó la vista con el rostro sin sangre y su voz fue un susurro dirigido solo a don Salvador. Se ha ido. Esto no es pérdida de conocimiento. Don Salvador se levantó lentamente. Cabello plateado, ojos como acero frío. Miró los 80 rostros en el gran vestíbulo. Luego, miró directamente a Adrián, con su voz rompiéndose como piedra. ¿Quién preparó el último vaso para mi hija?
11 minutos. En 11 minutos, los hombres de don Salvador entraron en el lado oeste y registraron la estación de Elena. Nada. Luego, 2 de sus hombres subieron al segundo piso bajo una autoridad prestada, y nadie en la finca Valente tuvo la mente lo suficientemente clara esa noche como para detenerlos. En 11 minutos, el frasco, el diario falsificado y la huella de silicona fueron llevados al gran vestíbulo ante 80 testigos. Don Salvador ya no gritó. Simplemente colocó las pruebas en la larga mesa del centro, organizándolas como si estuvieran en un juzgado. Luego, se volvió hacia Adrián, con una voz tan plana que resultaba más aterradora que cualquier rugido. Adrián Valente, tu sirvienta acaba de matar a mi hija. Me la llevaré a territorio Rivas esta misma noche. Será juzgada por nuestra ley. Si te interpones, esto es la guerra. Adrián estaba de pie en medio de la habitación. Sus manos estaban frías, sus ojos estaban fríos. 80 invitados lo observaban y esperaban. Sabía que cualquier acto de fuerza en ese momento empujaría a las 2 casas a una guerra abierta en menos de 24 horas. Miró a Mía a su lado. La pequeña manita aferrada a la tela de su pantalón, sus enormes ojos mojados y llenos de incomprensión. Luego levantó la vista hacia Elena. Elena estaba junto a la mesa de bebidas, con la mano aún húmeda por el jugo de naranja, y el rostro del color de una página en blanco. No se resistió. No suplicó. Solo miró a Adrián una vez, no pidiendo ser salvada, sino como si se despidiera en silencio. Adrián habló con la voz mesurada y plana de un hombre que cumple con un deber desagradable. Elena Ríos irá contigo, don Salvador, pero irá bajo el título de testigo bajo investigación, no como criminal condenada. Tengo 72 horas para una investigación independiente. Si las pruebas se sostienen, la juzgarás bajo tu ley. Si no es así, regresará aquí ilesa. Esa es la única condición que pongo hoy ante el Consejo de Familias. Don Salvador miró a Adrián durante un largo rato. Miró a los 11 representantes en la mesa de honor. Todos habían escuchado. Luego asintió una vez. 72 horas. Ni una más. Después de eso, haré lo que tengo que hacer. Elena fue escoltada fuera del gran vestíbulo entre 2 de los hombres de Rivas. Mía vio cómo se llevaban a su madre. Soltó el pantalón de Adrián y corrió a través del mármol pulido, ensuciando de polvo su vestidito blanco de encaje. ¡Mami! ¡Mami! Elena se volvió. Cayó de rodillas por un momento y abrazó a su hija con todas sus fuerzas. Mami va a volver. Te lo prometo. Quédate con el tío Adrián. Haz lo que él te diga. Prometo que voy a volver. Luego se puso de pie. Caminó. No volvió a mirar atrás. Mía no gritó. Solo se quedó parada en medio del enorme vestíbulo, con los ojos abiertos de par en par, mientras el señor Bigotes colgaba de su pequeño puño. No fue hasta que las puertas de la finca Valente se cerraron tras su madre que se derrumbó. No fue el llanto de una niña, sino el sollozo largo y desgarrador de alguien a quien le han arrancado algo que ni siquiera sabía que podía perder. Adrián se acercó. La levantó en brazos. Ella hundió el rostro en su cuello y dijo con voz ronca: «Tío Adrián, trae a mami a casa, me lo prometiste, como yo te lo prometí en la alberca». Adrián la sostuvo con fuerza. No prometió nada, porque por primera vez en 13 años no estaba seguro de poder cumplir su palabra. 80 invitados. Abandonaron la finca en un frío silencio. La tía Isabel Valente, que había volado desde Valle de Bravo esa mañana para la recepción, no se fue. Se sentó en la biblioteca a esperar a Adrián cuando éste entró y dejó a una Mía ya dormida en el gran sillón de cuero. La tía Isabel miró a su sobrino. La evidencia es demasiado perfecta esta vez, Adrián. Perfecta hasta el punto de ser sospechosa. Ningún asesino aficionado es tan cuidadoso. Y la forma en que Viviana cayó.
Tu padre y el suyo usaban sedantes en escenas fingidas. Jamás un cuerpo se apaga en 3 minutos. Alguien cambió la dosis de Viviana. Después de que se llevaron a Elena, la finca se hundió en un luto mudo. Mía no lo entendía. Solo sabía que mami no estaba. A la mañana siguiente, despertó en su cama color marfil y la llamó. Nadie respondió. Corrió a lo largo del pasillo del segundo piso hasta la habitación de su madre. Vacía. Bajó a la cocina. Vacía. Entró en la biblioteca. Solo estaba Adrián, sentado en el sillón de cuero, con el rostro gris. Ella corrió hacia él, se subió a su regazo, y le rodeó el cuello con ambos bracitos. ¿Dónde está mami? Adrián la abrazó durante mucho tiempo antes de responder. Mami está en otro lugar. Estoy buscando la manera de traerla de vuelta. Ella escondió la cabeza en el hombro de él. Tío Adrián, tú le crees a mi mami, ¿verdad? La misma pregunta de hacía 4 meses. Adrián cerró los ojos. Le creo, Mía. Te creo a ti y le creo a tu madre. Pero esta vez es más difícil. Hay muchos otros que no lo creen. Ella lo pensó muy seriamente. Porque hay pruebas. Como la última vez, las pruebas decían que mami se había llevado el reloj. Pero yo te lo dije, y tú me creíste, y luego encontraste la verdad. Adrián la miró durante un largo rato. Así es, pequeña. Entonces, esta vez también me crees, y vas a encontrar la verdad. Adrián la abrazó más fuerte. No le dijo que esta vez no había una cámara escondida detrás de un retrato al óleo, ni un registro claro de empresas fantasma, solo un cadáver y pruebas que apuntaban a Elena. Solo le dijo, encontraré la verdad, Mía. Te lo prometo. Esa tarde, la tía Isabel llevó a Mía al jardín de rosas para distraerla. Adrián se sentó a solas en la biblioteca con Marcos. Prepara una formación defensiva, no para atacar a los Rivas, para proteger a Elena por si los Rivas se impacientan antes de tiempo. 2 hombres en la frontera, rotación de 6 horas, que me reporten directamente a mí. Marcos asintió. Sí, señor. ¿Y la investigación? ¿Por dónde empezará? Adrián miró a Marcos durante un largo instante. Un instante que Marcos no supo que acababa de cambiarlo todo. Porque en ese momento, Adrián recordó lo que había dicho la tía Isabel. Alguien cambió la dosis de Viviana. ¿Quién tenía acceso a la habitación de Viviana cuando llegaba a la finca? ¿Quién podía alcanzar el pequeño maletín de cuero que había traído? ¿Quién sabía la hora y el lugar exactos para hacer el cambio? ¿Quién se beneficiaba de una muerte real en lugar de un colapso fingido? Empieza por Marta, dijo Adrián, en lugar de responder con la verdad. Ella estaba en el segundo piso en el momento en que se encontró el frasco. Lleva 14 años en esta casa. Estaba vinculada a Renata hace 4 años. Empieza por ahí. Marcos asintió y salió. Adrián se quedó solo. Abrió el cajón superior de su escritorio y sacó el dibujo de crayón que Mía le había regalado la semana anterior. 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre alto de cabello oscuro. Una mujer de cabello castaño y una niña amarilla en el medio. Sobre ellos, con las letras mayúsculas y temblorosas de una niña de 3 años y medio que apenas aprendía el alfabeto. M y F, A M y L y A. Lo miró durante mucho tiempo. Lo volvió a guardar en el cajón junto al testamento de su padre y la pequeña fotografía enmarcada en plata de su madre a los 24 años. Cerró el cajón. Luego tomó el teléfono. Marcó un número privado al que no había llamado en 3 años. Nico Beltrán. Soy Adrián Valente. Te necesito de vuelta, pero en silencio. Ni a través de Marcos, ni a través de nadie. Te quiero en el departamento de la Roma que te di, dentro de 6 horas. Esto es más importante que mi propia vida. Colgó. Se sentó en silencio. Afuera de la puerta de la biblioteca, Mía estaba parada, sosteniendo al señor Bigotes con una mano y con la oreja pegada a la madera. Había captado la última frase.
No entendía quién era Nico Beltrán, pero entendía, más importante que mi propia vida. Se dio la vuelta y fue a buscar a la tía Isabel. No se lo dijo a nadie. El lunes por la mañana, 40 horas después de que se llevaran a Elena, Adrián estaba sentado con Mía en la biblioteca, en el sillón junto a la ventana. La pálida luz del sol de noviembre se filtraba a través del cristal. Necesitaba que ella recordara cada detalle de la gala, sin que supiera que estaba ayudando a investigar un asesinato. Le preguntó con voz casual, como si solo estuvieran charlando. «Cuéntame de la fiesta. ¿Qué recuerdas?» «Todo». «Dime». Mía pensó seriamente contando con los deditos. Yo llevaba un vestido blanco de encaje y un lazo azul. Mami me lo amarró. Tú tenías una corbata de moño negra. Me cargaste. La tía Viviana estaba muy bonita, con un vestido rojo. Pero a mí no me gustan los vestidos rojos. Me gusta más el mío azul. Mami estaba en la mesa de los refrescos. Había flores blancas por todos lados. Había música, no de niños, música triste de grandes. Adrián asintió, animándola. ¿Qué más? ¿El tío Marcos? ¿El tío Beltrán? ¿Los otros señores? ¿Qué viste durante el día? Mía frunció el ceño. El tío Marcos traía un traje gris, subía y bajaba mucho. El tío Beltrán no estaba. Él no estaba invitado, ¿verdad? ¿No? El tío Nico Beltrán se fue de la casa hace 3 años. Ah, entonces el tío Marcos. El tío Marcos subió a los cuartos en la mañana, mientras mami estaba arreglando mi ropa. Yo salí corriendo al pasillo buscando al señor Bigotes y vi al tío Marcos salir de la habitación de la tía Viviana. Adrián se congeló. Mantuvo su voz casual. ¿Estás segura de que era el cuarto de la tía Viviana? Ella tiene una habitación en la casa. Sí. La sala azul en el 2º piso. Ella descansa ahí siempre que viene temprano antes de una fiesta. Ahí deja su bolsa. Vi al tío Marcos salir de esa habitación, y en su mano tenía una botellita morada. ¿Una botellita morada? Sí, una chiquita. Morada oscura, como la lavanda. Me miró, sonrió y me dijo que me fuera a jugar. Me fui corriendo a buscar al señor Bigotes. Adrián se quedó inmóvil. Dentro de su cabeza, todo acababa de romperse y reorganizarse en otra forma. Marcos. Marcos había salido de la habitación privada de Viviana la mañana de la gala. Marcos con un frasco morado, del color exacto del sedante que llevaba Viviana. Marcos tuvo 12 horas para hacer el cambio. Marcos, su mano derecha por 10 años. El hombre al que ayer había asignado para investigar a Marta. No cambió su expresión. Se inclinó hacia Mía. Lo hiciste maravillosamente bien. Estoy muy orgulloso de ti. No le digas a nadie sobre esto. Ni siquiera a la tía Isabel. Solo tú y yo lo sabemos, ¿de acuerdo? Mía asintió muy seria. Sí, nuestro secreto. Adrián la abrazó. Le besó la coronilla y la dejó con su libro de cuentos. Bajó directo al garaje. Salió de la finca en su auto sin decirle a nadie, ni siquiera a Marcos. En el departamento de la colonia Roma, Nico Beltrán ya estaba ahí. 38 años, cabello corto, pálidos ojos azules. El antiguo lugarteniente al que Marcos había hecho a un lado silenciosamente hacía 3 años, mediante una serie de quejas falsas. Nico se puso de pie cuando Adrián entró. «Patrón». Adrián no perdió el tiempo. «Escúchame. Durante las próximas 72 horas, eres la única persona de esta organización en la que confío. Ni a través de Marcos, ni a través de nadie. Necesito 3 líneas de investigación, en paralelo. 1. Cada transacción financiera de Marcos en los últimos 3 años. Cuentas en el extranjero, grandes movimientos de efectivo, cualquier transferencia a números desconocidos. 2. Cada contacto de Marcos con familias externas. Los Córdoba, los Gambino, cualquiera. 3. ¿Dónde compró Viviana su medicina original? ¿Quién la recetó y su composición exacta?
y compárala con el veneno que encontraron en su sangre. Nico anotó cada línea. No hizo ninguna pregunta. Finalmente, levantó la vista. ¿Sospecha de Marcos? Adrián miró por la ventana. Un cielo gris de noviembre sobre la ciudad. La hija de 3 años y medio de mi ama de llaves acaba de darme mi primera pista real en 72 horas. A veces, la verdad viene de fuentes que nadie piensa mirar. Necesito confirmación en 48 horas. Después de eso, atacaré. Nico asintió. 48 horas. Adrián se fue. Nico se sentó a solas frente a su laptop. En los 3 años que había esperado para ser llamado de vuelta, había vigilado silenciosamente a Marcos. Ya tenía el 60% de lo que Adrián acababa de pedirle. Nico Beltrán trabajó 41 horas seguidas desde el departamento en la Roma. Sin dormir, solo con café negro y pan frío. Habiendo sido marginado por Marcos, en realidad nunca se había ido del mundo de los Valente. Solo se había movido a las sombras, construyendo una red privada. 3 contactos en finanzas, 2 en seguridad, un exabogado de Marcos despedido hacía un año. En 41 horas, Nico armó el panorama completo. Primero, una cuenta en las Islas Caimán bajo una empresa fantasma panameña llamada Vargas Holdings, LLC. Más de 40 millones de pesos entrando y saliendo a lo largo de 34 meses. La fuente principal, 6 transferencias de una cuenta suiza que, tras rastrearla a través de 3 capas, pertenecía a la familia Córdoba, el enemigo de segundo nivel de los Valente, pero el primero de los Rivas. ¿Qué ganaban los Córdoba con una guerra Valente-Rivas? Ambas casas quedarían debilitadas. Los Córdoba absorberían ambos territorios en 2 años. Segundo, Marcos se había reunido con un representante de los Córdoba, Enzo Carrillo, 3 veces en las últimas 6 semanas, en un restaurante italiano. El hombre de seguridad del restaurante, contacto de Nico, había fotografiado cada reunión. Tercero, el frasco de Viviana fue comprado en la farmacia Hersman 2 semanas antes de la gala. La receta fue firmada por el Dr. Weiss, el médico privado de la familia Rivas. El compuesto provocaría una breve inconsciencia. No podía matar a una mujer sana. Pero la sustancia en la sangre de Viviana, Nico había conseguido una copia del reporte forense a través de un contacto en las oficinas de los Rivas. Era algo completamente diferente y letal. Alguien había cambiado el frasco en cuestión de 3 minutos. ¿Quién tuvo la oportunidad? Solo alguien que hubiera tocado el maletín de cuero de Viviana en las 48 horas previas a la fiesta. Viviana llegó a la finca el viernes por la noche y descansó en la sala azul del segundo piso. La cámara del pasillo fue apagada discretamente entre las 10 y la medianoche. Nico rastreó el registro de seguridad. Marcos había hecho el cambio el viernes en la noche, cerca de las 11:00. Nico compiló todo en un expediente de 47 páginas. Llamó a Adrián. «Patrón, lo tengo. Todo. A las 6:00 de esta tarde en el mismo lugar». A las 5:45 de esa tarde, Adrián llegó al departamento. Leyó el expediente en silencio durante 20 minutos. Cerró la cubierta. Se quedó quieto durante 3 minutos. Luego dijo, casi para sí mismo: «Marcos me siguió durante 10 años. Comió en mi mesa durante 10 años. Estuvo a mi derecha cuando enterré a mi padre. Estuvo a mi derecha cuando tomé el control de la familia. Me protegió de 3 intentos de asesinato en 7 años». Nico respondió en voz baja: «Exactamente por eso tuvo la oportunidad, señor. Nadie más estaba tan cerca». Adrián asintió. «Mañana a las 6:00 de la mañana lo atraparé. Envía este expediente a don Salvador I, a través del canal neutral del Consejo de Familias. Debe saberlo antes de que yo mueva un dedo, o creerá que estoy silenciando a Marcos. Elena tiene que ser liberada antes de que lo arreste». Nico asintió.
A esa misma hora, dentro de la finca Valente, Marcos estaba sentado en la pequeña antesala del despacho de Adrián. Había notado algo raro en las últimas 24 horas. Adrián había salido de la finca 2 veces sin avisar. No lo había llamado y no había ampliado la misión para seguir a Marta. Había una nueva orden de defensa en la frontera. Marcos la había visto en el registro, pero nadie se lo había notificado. Y lo peor de todo, esa mañana, Marcos escuchó de una sirvienta que Adrián había pasado mucho rato sentado con Mía en la biblioteca, haciéndole preguntas sobre el día de la gala. Marcos se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró hacia abajo al jardín. Mía jugaba con Rex debajo del arce. 4 años. Una niña de 4 años. La única que lo había visto con el frasco morado. Marcos sacó su teléfono. Llamó a su contacto en Los Córdoba. El plan cambió. Necesito un lugar seguro cerca de la frontera Valente-Rivas, en menos de 12 horas. Y necesito una manera de sacar a una niña de la finca sin llamar la atención. El martes por la mañana a las 10:00, un día antes de que Adrián planeara arrestarlo, Mía jugaba en el jardín trasero con Rex, sosteniendo una pelota de goma roja. La tía Isabel estaba sentada en un banco de piedra a 15 metros de distancia, leyendo un libro. Marcos salió al jardín. Llevaba un abrigo gris común y corriente, con las manos en los bolsillos. Se acercó a Mía y se agachó hasta que sus ojos quedaron al nivel de los de ella, con la misma sonrisa que había usado durante 10 años para tranquilizar a sus subordinados. El tío Marcos te tiene noticias. Mía dejó de botar la pelota. Lo miró sin miedo, porque Marcos había estado en esa casa desde antes de que ella tuviera memoria. El tío Marcos sabe dónde está tu mami. Tu mami está ahora en la casa de la tía Rivas, con la familia de la tía Viviana. Pero el tío Adrián no deja que vayas a visitarla porque cree que es peligroso. El tío Marcos te puede llevar a verla por 1 hora, y luego traerte de vuelta. Nadie lo sabrá. ¿Quieres eso? Los ojos de Mía se agrandaron. ¿Ver a su mami? Llevaba 40 horas extrañándola tanto que de noche lloraba en sueños abrazando al señor Bigotes. ¿Pero dudó? ¿El tío Adrián lo sabe? El tío Adrián está muy ocupado investigando cómo traer a mami de vuelta oficialmente. Eso toma mucho tiempo. Tal vez no pueda traerla esta semana. Pero el tío Marcos te puede llevar a verla ahora mismo, solo 1 horita. Luego regresas y le dices al tío Adrián que viste a mami. Él estará feliz porque tú estarás feliz. Era una lógica perfecta para una niña de 4 años que extrañaba a su madre. Mía asintió. Pero le tengo que decir a la tía Isabel. Marcos la dio la cabeza suavizando la voz. Si le dices a la tía Isabel, ella le dirá al tío Adrián, y él no te dejará ir. Tiene miedo de que te pase algo. ¿Recuerdas lo que te dijo en la alberca? Tiene miedo de perderte. No te dejará salir. Pero tú quieres ver a mami, ¿verdad? Esto es un secreto entre tú y yo. ¿Un secreto? Mía se quedó pensando mucho tiempo. Había guardado un secreto con el tío Adrián ayer en la mañana, sobre la botellita morada. Los secretos eran cosas que los adultos guardaban el uno para el otro. Asintió. Está bien, pero me llevo al señor Bigotes. Por supuesto. El señor Bigotes tiene que venir contigo para protegerte. Marcos tomó su pequeña mano y la llevó a través del jardín trasero hasta la puerta de servicio oeste, la puerta del jardinero, que estaba sin vigilancia a media mañana. Su auto ya estaba estacionado al otro lado. La pequeña pulsera de plata que Elena le había regalado a Mía, una fina cadena con un conejito de plata, se enganchó en el pestillo de madera cuando pasó. Se soltó de su muñeca y cayó a la hierba junto a la puerta. Ninguno de los dos se dio cuenta. El auto abandonó la finca Valente a las 10:22. A las 11:15, la tía Isabel llamó a Mía para que entrara a comer algo. No hubo respuesta. Rex ya estaba corriendo hacia la puerta de servicio oeste, ladrando sin parar.
El jardinero, Domingo, de 62 años y 20 en la casa, siguió al perro. Encontró la pulsera de plata en el pasto y corrió hacia la casa para entregársela a la tía Isabel. Ella la reconoció de inmediato. Elena se la había dado a Mía en su tercer cumpleaños. Llamó a Adrián al instante. Adrián venía de regreso del centro. Escuchó sonar el teléfono y se orilló. La voz de la tía Isabel entró de golpe. Mía desapareció. Su pulsera está en la puerta oeste. Nadie la ha visto desde las 10:22. Adrián no hizo una segunda pregunta. No mostró ninguna emoción. Quédate dentro de la finca. Cierren todas las puertas. Nadie entra ni sale. Llama a Nico de inmediato. Estaré ahí en 40 minutos. Colgó. Se quedó quieto por un momento. El instante en el que, por primera vez en 13 años, sintió la pérdida absoluta de control. No por su madre, no por su padre, no por ningún intento de asesinato, sino por una niña de 4 años, que no pesaba más que un abrigo doblado. Tomó el teléfono. Llamó a Nico. Marcos sacó a Mía de la finca. Encuéntralo. Usa cada contacto, cada recurso. La está llevando hacia la frontera Valente-Rivas. Necesito una ubicación en menos de 3 horas. Marcos metió a Mía en una bodega de 2 pisos cerca de la frontera, a 45 minutos en auto de la finca Valente y a 20 del territorio de los Rivas. La propiedad pertenecía a un intermediario de los Córdoba. En papel, era un lote de almacenamiento de muebles viejos. En realidad, llevaba 8 meses abandonada. Marcos llevó a Mía a una pequeña habitación en la planta baja. Un colchón delgado, una botella de agua y un plato de galletas. Le entregó al señor Bigotes. Espera aquí. El tío va a traer a tu mami. En 1 hora volveré con ella. Mía se sentó en el colchón sosteniendo al señor Bigotes. Pero mami está en la casa de la tía Rivas. ¿Por qué no me llevas allá? Marcos sonrió. Porque van a traer a mami para acá. El tío se va a encontrar con ella en la carretera. Sé una niña buena y cómete las galletas. Cerró la puerta. La bloqueó por fuera. Marcos pasó a la habitación de al lado, separada de Mía por un tabique de madera delgado y viejo. Enzo Carrillo ya lo estaba esperando ahí con otros 2 hombres. Empezaron a hablar. Marcos confió en que una puerta cerrada era suficiente. No había contado con que 8 meses de abandono habían agrietado el tabique en varios lugares. Ni con el oído de una niña de 4 años. Mía dejó al señor Bigotes en el colchón. Caminó en silencio hacia la pared y pegó la oreja. La voz de Marcos estaba lo suficientemente cerca como para que captara cada palabra. La niña es el único problema que queda. Le dijo a Adrián que me vio con el frasco. Si ella sigue viva, todo se desmorona. Adrián ya empezó a investigarme. Ayer salió de la finca 2 veces sin avisar. Sé que se reunió con Nico Beltrán. En un día más tendrá suficiente para acabar conmigo. Enzo Carrillo preguntó, ¿y el plan principal? En 2 horas le llamaré a don Salvador. Le diré que Adrián se prepara para cruzar la frontera y recuperar a Elena a la fuerza. Don Salvador está viejo y de luto por su hija. Me creerá. Ordenará una postura defensiva y atacará primero. Adrián va a contraatacar. Guerra de 6 meses. Ambas casas arruinadas. Luego los Córdoba entran y yo me quedo con la familia Valente después de que Adrián caiga. ¿Y la niña? Le preguntó Enzo. Marcos hizo silencio durante 3 segundos. La niña no puede ver salir el sol. La dejaremos en terreno de los Rivas. Don Salvador creerá que fueron los hombres de Adrián para vengar a Viviana. Una chispa más. La guerra irá exactamente según el plan. Mía contuvo el aliento. 4 años. No entendía cada palabra, pero entendió 4 cosas con mucha claridad. El tío Adrián la estaba buscando. El tío Marcos quería desaparecerla. El tío Marcos había engañado a su mamá y a la tía Viviana. Y el tío Marcos quería que la casa de los Rivas peleara contra el tío Adrián. Tembló, pero no lloró.
Abrazó al señor Bigotes y susurró muy bajito: «El tío Adrián va a venir, el tío Adrián va a venir, me lo prometió». Regresó al colchón y fingió dormir. A esa misma hora, en el departamento de la colonia Roma, Nico ya había rastreado la ubicación en 2 horas y 40 minutos. No a través de Marcos, sino a través de Enzo Carrillo. Enzo había usado un teléfono personal para pedir un auto a la dirección de la bodega hacía 1 hora. Nico llamó a Adrián. Bodega Frasier, saliendo por la carretera a Cuernavaca, cerca de la frontera. Posiblemente 6 personas en el lugar. Marcos y 5 hombres de los Córdoba. Prepara a 20 hombres, Nico. Nos movemos en 15 minutos. Envía ahora mismo el expediente de Marcos a don Salvador a través del consejo. Tiene que liberar a Elena y retirar a sus hombres de la frontera antes de que Marcos haga su llamada. Patrón, sobre eso. El expediente completo va en camino hacia don Salvador a través del presidente del consejo desde hace 20 minutos. Lo envié antes de que me diera la orden. Perdón por sobrepasarme. Adrián guardó silencio un momento. Gracias, Nico. En la mansión de los Rivas, don Salvador estaba leyendo el documento de 47 páginas en su estudio. Tardó 25 minutos. Cerró la carpeta. Se quedó quieto durante 3 minutos. Luego, llamó a sus hombres abajo. Liberen a Elena Ríos. Llévenla de regreso a la finca Valente en mi auto. Cancelen todas las órdenes defensivas en la frontera. Marcos Vargas nos acaba de clavar un cuchillo en la espalda a ambas casas. Elena fue liberada a las 4:12 de la tarde, exactamente a la misma hora que Adrián conducía hacia la bodega Frasier. 5:40 de la tarde. La bodega Frasier. Aún no anochecía, y el sol de finales de otoño colgaba bajo a través de los pinos. Adrián dirigió a 20 hombres rodeando los 4 costados. Los últimos 200 metros los hicieron a pie, a través del monte seco. Sin luces, sin sonido. Nico comandaba el flanco este, la dirección que Marcos no esperaría. Adrián lideraba la línea principal. Puerta frontal. 5:47. La formación estaba en posición. Adrián sacó su arma e hizo una señal con la cabeza. La puerta principal voló en pedazos bajo un martillo hidráulico en 3 segundos. Enzo Carrillo y 2 hombres de los Córdoba en la habitación lateral se levantaron, pero apenas lograron desenfundar antes de caer abatidos. Un breve intercambio de fuego de 2 minutos y 40 segundos retumbó dentro de la bodega vacía. Marcos salió de la habitación trasera, con la pistola en la mano, y entendió la situación de inmediato. Corrió de regreso a la puerta cerrada con llave, la pateó, arrastró a Mía hacia afuera y le presionó el cañón en la sien, retrocediendo hacia el salón principal, donde yacían los 3 hombres de los Córdoba. Adrián estaba parado en el umbral, con su arma apuntándole directamente. Marcos soltó una carcajada ronca, la risa de un hombre que sabe que ha perdido, pero aún se niega a admitirlo. El jefe más temido de todo el país arriesgándolo todo por la bastarda de una sirvienta. Estuve a tu lado por 10 años, Adrián. Comí en tu mesa. Y vas a acabar conmigo por una mocosa de 4 años que conoces hace apenas 4 meses. Adrián no bajó el arma. Su voz era plana. Viví 13 años sin nada que perder, Marcos. Mi padre muerto, mi madre muerta, sin esposa, sin hijos, sin nadie que me esperara en casa. Esa niña me dio lo único que no tenía, algo que perder. El día que le pusiste las manos encima fue el día que elegiste tu final. Por una mocosa, por un estúpido pedazo de basura. Marcos seguía sonriendo, pero su mano había empezado a temblar en la empuñadura. Si disparas, su cabeza se va primero. Adrián no respondió. Solo se quedó allí. Miró a Marcos, miró a Mía. Ella le devolvió la mirada con los ojos enormes y llenos de lágrimas, pero sin gritar. Y entonces susurró.
con una vocecita clara pero audible en todo el salón. «Tío Adrián, no tengo miedo». Esas 3 palabras paralizaron a Marcos durante medio segundo. Exactamente medio segundo. Nico apareció desde el techo trasero y neutralizó a Marcos con un solo disparo al hombro derecho. La pistola cayó. Marcos se desplomó. Adrián se movió de inmediato. Pateó el arma fuera de su alcance, levantó a Mía y la apartó de él. La apretó con fuerza contra su pecho. Ella no lloró. Solo envolvió sus brazos alrededor de su cuello y le susurró al oído: «Yo sabía que ibas a venir. Se lo dije al señor Bigotes». Adrián la sostuvo en silencio durante 47 segundos antes de poder hablar. «Fuiste tan valiente, Mía. Eres la niña más valiente que he conocido». Marcos estaba de rodillas en el piso, esposado por Nico, con la sangre oscureciéndole el hombro. Miró hacia arriba y vio a Adrián por última vez. «Te vas a arrepentir de esto. No hoy. Pero algún día, cuando sea lo suficientemente mayor para saber que nunca fuiste su padre, te arrepentirás de haberle abierto las puertas a una sirvienta y su cría». Adrián no respondió. Solo le habló a Nico. «Llévalo vivo. Se enfrentará al consejo de familias. Las 6 familias necesitan escuchar cada palabra sobre los Córdoba, sobre Viviana, sobre todo lo que pasó en los últimos 10 años». Nico asintió. Adrián sacó a Mía de la bodega, la sentó en el auto y condujo de regreso a la finca. 6:55 de la tarde. El auto de Adrián atravesó el portón principal de la finca Valente. Elena había regresado 40 minutos antes en el auto de los Rivas. Estaba de pie en los escalones de mármol, aún con la ropa sencilla que le habían prestado, el cabello suelto y los ojos hinchados. Cuando vio entrar el auto, corrió hacia él. La puerta se abrió. Mía salió disparada de los brazos de Adrián y corrió hacia su madre sobre sus piernecitas de 4 años. Elena cayó de rodillas sobre las piedras y apretó a su hija contra su pecho, incapaz de articular una sola palabra. La tía Isabel estaba de pie en los escalones, llorando en silencio. Rex corría en círculos alrededor de ellas, moviendo la cola por primera vez en 3 días. Adrián salió del auto. Se quedó a varios metros de distancia, observando a las 3 bajo la última luz de la tarde. No se acercó más. No lo necesitaba. Pasaron 3 semanas. Las hojas rojas de los arcés de otoño se amontonaban gruesas sobre el camino de grava. Marcos Vargas había sido juzgado por el Consejo de Familias, despojado de todos sus bienes y entregado a las autoridades federales con el archivo completo de los Córdoba, y 4 asesinatos más que Nico había destapado en los 10 días siguientes. La verdad sobre la muerte de Viviana se hizo pública. Se había equivocado al conspirar contra Elena, pero no merecía morir. Su funeral se celebró una semana antes. Adrián se paró junto a don Salvador durante 40 minutos. Antes de irse, el anciano le tomó la mano. «Mi hija cometió su error, pero tú le diste justicia. Nuestras 2 familias ya no están unidas por el matrimonio, sino por el respeto, que dura más». Adrián inclinó la cabeza. En esas semanas, Elena se quedó en la finca, pero ya no como ama de llaves, sino como algo que aún no tenía nombre. La tía Isabel también se quedó. Mía dejó de tener pesadillas. A veces, por las noches, corría a la habitación de Adrián y dormía en el sillón junto a su cama. Él jamás la enviaba de regreso. El domingo por la tarde de la 3ª semana, Mía tomó la mano de Adrián y lo llevó al jardín trasero. Elena lo siguió a unos pasos de distancia. Detrás de ella, la tía Isabel llevaba una bandeja con 3 tazas de chocolate caliente. Mía lo detuvo frente al arbusto que estaba detrás de los botes de basura, el lugar exacto donde se habían conocido hacía 4 meses. Del bolsillo de su suéter sacó un dibujo hecho con crayones esa misma mañana. 3 figuras tomadas de la mano.
un hombre alto de cabello oscuro, una mujer de cabello castaño y una niña amarilla en medio de ellos. Arriba, en letras mayúsculas temblorosas, decía, «Mi familia». La niña levantó el dibujo. «Tío Adrián, ¿te puedo decir papá?» Adrián se quedó paralizado entre las hojas de otoño. 4 meses atrás, en este mismo arbusto, se había puesto de rodillas para preguntar, «¿Quién te hizo llorar?». Ahora se arrodilló de nuevo. En la misma tarde ámbar, tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas, y los ojos más fríos de toda la ciudad, esta vez, estaban húmedos y ya no se escondían. Asintió lentamente. «Si eso es lo que quieres». Entonces sí, pequeña. Mía soltó un grito de alegría y envolvió ambos brazos alrededor de su cuello. Adrián levantó la vista hacia Elena por encima de la cabeza de la niña. Elena estaba a un par de metros, con las manos presionadas contra el pecho, derramando lágrimas silenciosas. Ambos lo entendieron todo. La tía Isabel dejó la bandeja en la mesa de piedra. 4 personas, y Rex, se sentaron bajo el viejo roble en la última luz del otoño. Queridos amigos, a veces la historia más grande en la vida de una persona comienza con el sonido más pequeño. Las lágrimas de una niña, a la que el mundo aún no le ha enseñado a tener un nombre. El valor es atreverse a decir la verdad incluso cuando la voz te tiembla. El amor es elegir creer, incluso cuando la evidencia diga lo contrario. ¿Alguna vez ha existido una Mía en sus vidas? ¿Unos pequeños ojitos que los hayan rescatado de una versión más oscura de ustedes mismos? Por favor, compartan su historia en los comentarios. Alguien que nos lea esta noche podría necesitar exactamente las palabras que ustedes escriban. Si esta historia les llegó al corazón, por favor, denle me gusta, compártanla con alguien a quien amen, y suscríbanse para recibir más historias conmovedoras todos los días. Les deseamos a ustedes y a sus familias mucha salud, días llenos de alegría y paz en cada noche por venir. Gracias por quedarse hasta el final. Hasta pronto.